Hola familia, ¿cómo están? Hoy les traemos un programa excelente. Quédense con nosotros. Bienvenidos a Catequesis Familiar Católica. Presenta. El tema de hoy. ¿Qué es la religión? Hola familia. ¿Se han preguntado ustedes alguna ocasión qué es la religión? Algunos dirán, yo antes era de la religión católica, ahora soy de esta. O yo no pertenezco a ninguna religión, no me interesa. Bueno, pues la palabra religión proviene del latín religiare, volver a unir, y religere, volver a elegir. Así es, la decisión de la criatura inteligente de retornar a la unión con su Dios por medio de una preferencia, sobre todo lo demás, un reanudar relaciones que antes existieron y que fueron rotas. Se trata pues no solo de llegar a un conocimiento o reconocimiento entre dos seres inteligentes, sino más bien de una actitud o comportamiento que hace posible restablecer la comunicación entre ellos. Por una parte, el hombre, ser limitado y necesitado. Por la otra, Dios, ser infinito y autosuficiente, capaz de prestar auxilio. Desde luego, tal actitud de parte del hombre no tendría razón de ser si no aceptara la existencia de Dios. Pero esto es tan evidente que solo ignorando las verdades más elementales, la existencia de los seres y las cosas que nos rodean, incluyéndonos nosotros mismos, cuerpo y alma, que por fuerza necesitaron de un ser superior que les diera existencia, pues por sí mismos nunca hubieran podido existir, o por una negativa insensata o maliciosa. Puede hablarse de la no existencia de Dios. De todos modos, tal negativa no cambia la realidad de las cosas. Dios existe. Hay diversas pruebas llamadas vías para demostrar la existencia de Dios, por el efecto de la causa. El universo no pudo hacerse a sí mismo, por lo que no existe nada que pueda ser, menos darse la existencia. El universo tuvo un principio porque todo indica que no existió siempre. Constantemente cambia, pierde, obtiene, no es inmutable. El universo ni es inmutable, ni es infinito, ni es eterno. Así la inteligencia exige la necesidad de un creador, causa y principio de tal efecto, como un reloj necesita para ser de un relojero. El movimiento, el orden y la vida que hay en el universo exigen la presencia de un primer motor, capaz de haber puesto en marcha todo lo que el universo mueve, incluso los astros. El admirable orden que observamos requiere una inteligencia ordenadora de sabiduría infinita. La vida en la tierra pide un vivificador, pues la materia nunca podrá darse vida a sí misma. Bien, no siendo pues autónomos en nuestra existencia, no podemos pretender serlo en nuestra conducta. Quien nos creó por un acto de su libre voluntad es lógicamente dueño nuestro. De aquí que nos interese saber cuál es la actitud que nos corresponde ante Él. Esa actitud es la religión. Podemos resumir todo afirmando que la religión es una actitud personal frente a Dios. Incluye al hombre entero con todas sus potencias, el cuerpo y el alma, la inteligencia y la voluntad, la inteligencia por medio de la fe y el estudio, la voluntad por medio de la entrega de sí mismo en obediencia al cumplimiento de su ley. Ante el conocimiento de Dios,
en sus planes podemos asumir distintas actitudes que dependen de nuestro grado de aceptación de su divina voluntad. Por ejemplo, la total indiferencia. Nada de esto me interesa. Actitud insensata que no va a cambiar la realidad. De todos modos, dependemos de Dios. Nuestra indiferencia solo logrará desubicarnos en la vida al desconocer la meta final de nuestra existencia. Falta de entrega. Enterarnos de ese plan, sí, tal vez con un entusiasmo pasajero, para dejarlo ahí, en el campo del conocimiento sin llevarlo a la práctica, por las dificultades en realizarlo. Con esto actuaremos como irresponsables, juguetes de las circunstancias, no como adultos capaces de crear y gobernar la propia vida. El materialismo y la sensualidad, interés desmedido por estas cosas, riqueza, poder, placer, etc., que estimadas como superiores al plan divino provocan inversión de valores desordenado de toda la existencia del hombre. La generosidad, única actitud razonable, que es respuesta digna a la generosidad de Dios, dador de la existencia para unirnos a Él en un acto puro de amor. Sí, somos conscientes de la relación que nuestra naturaleza humana nos impone para con Dios. Este es el único camino correcto. Investigación exhaustiva de la voluntad de Dios y entusiasta entrega a la realización de sus planes. Por ejemplo, hay grados en la generosidad. Desde luego, en lo que esto existen grados desde que se da lo menos posible hasta el que se entrega totalmente, desde el cristiano mediocre hasta el santo, cuya santificación consiste en una entrega total y activa a los planes de Dios. ¿Cómo podemos ser católicos verdaderos? Recordemos que no podemos ser católicos sin conocer la palabra de Dios. Ya conocida, hemos de creer sincera y profundamente en ella. Cuando hayamos creído, vendrá como consecuencia esa aceptación del plan de Dios sobre nosotros. Por último, aceptando el plan con generosidad, cooperaremos fecundamente a su realización. Solo entonces seremos verdaderamente religiosos, pues hablaremos llegado a la auténtica religión, que consiste en conocer, amar y servir a Dios, orientando hacia Él toda nuestra vida. La religión no es solamente una ciencia, una doctrina que debemos saber, es también y principalmente un modo de vida. Hay que vivir la realización viva y operante de esta ciencia, de esa doctrina, donde se encuentra el conocimiento. Dirá alguno, ¿dónde lo hallaremos? Antes dijimos que Dios no hubiera podido dejarnos ignorantes, sabiendo que solo podríamos conocerlos, y por eso, habiendo empleado muchos medios para darnos a saber todo ello, al fin usó el más eminente. Nos envió a su Hijo Jesucristo, el cual nos trajo la buena nueva del Evangelio, en el cual se contiene cuánto necesitamos saber y todo lo que hemos de obrar para llegar a Él y al encuentro de Dios y con Dios. Si nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, nos habremos acercado a Dios. Escuchando y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, escuchamos y seguimos a Dios. Lo más maravilloso es que no es difícil, porque nuestro Señor Jesucristo nos atrae sin violencia, con amor inmenso y activo, provocando en nosotros una respuesta de amor. Si nos entregamos a Él del todo, será fácil. La búsqueda de Dios es ante todo un problema de amor,
porque la base de nuestra religión católica es el amor. Amor de Dios al hombre y respuesta amorosa del hombre a Dios. Ya que no se puede amar lo que no se conoce, por tanto, sí necesitamos amar a nuestro Señor Jesucristo. Es preciso que lo conozcamos. Tenemos que redescubrirlo, no contentarnos con vagas noticias, ni con informaciones superficiales acerca de Él, tampoco con estudios, tal vez de alto nivel académico, pero que no se traducen en obras. Nuestro Señor Jesucristo no es objeto de la ciencia, es modelo de vida. Nuestro Señor Jesucristo ha de ser el centro de nuestra vida. Al estudio e imitación de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados por el bautizo, el cual es nuestra vocación católica, un llamado que nos hace discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y así, el discípulo ha de asemejarse a su Maestro, quien ha de ser su modelo y camino y meta de su existencia. No basta con contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Hay que informarse hasta el saber quién es Él. Nuestro Señor Jesucristo ha de ser el centro de nuestra búsqueda. Cuando lo hayamos descubierto, nuestro Señor Jesucristo será nuestro ideal, de modelo de nuestra inteligencia. Se atará a Él con un acto absoluto de fe. Al dejarnos atrapar por su palabra, por su persona, por su ejemplo, será entonces cuando nuestro Señor Jesucristo se convierta en el centro de nuestra fe. De esta fe surgirá el deseo de imitación y de comunicación con nuestro Señor Jesucristo, quien así será el centro de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Por fin, llegaremos a abandonarnos y entregarnos a nuestro Señor Jesucristo sin límites ni reservas. Nunca le ganaremos en generosidad, pero sentiremos aumentar nuestro amor por Él hasta que nuestro Señor Jesucristo llegue a ser el centro de nuestro amor. Entonces, como consecuencia lógica, evitaremos alejarnos de Él, trataremos de permanecer siempre a su lado por las mismas razones que nos hacen mantenernos cerca de aquella persona a quien amamos mucho. Será entonces cuando estemos viviendo plena y fecundamente la religión, y se hará realidad en nosotros el saber para obrar y el obrar por amor, que es la esencia de la religión católica. Un verdadero cumplimiento de ella. Esto se ilustra perfectamente en Marcos capítulo 4, versículo del 2 al 20. Les enseñaba Jesús muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad una vez. Salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agotó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre los abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían, a una con los 12, le preguntaban sobre las parábolas
Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, donde todo se les presenten parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis la parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra, sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra. Quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60 y otros 100. Familia, ahora que sabemos qué significa religión, sabemos que solamente hay una, la única y la verdadera religión católica. Religión, recuerden que significa unión, elegir. Elegimos a Dios. Católico significa universal, de todo el mundo. Por eso es que solo hay una. Si ustedes han sido bautizados como hijos de Dios, católicos, tienen muchas responsabilidades. Así como lo dijo la parábola del buen sembrador, nuestra responsabilidad es conocer la palabra y transformarlo en obras, por amor. Hasta aquí con este video. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Suscríbanse, denle like y compartan. Familia, recuerden que en la descripción del video vamos a dejar las direcciones de la página web y del Facebook para que nos encuentren más fácilmente. En nuestra página web vamos a dejar los links para que ustedes puedan descargar las aplicaciones como material de su catequesis.